Muy bien, muy buenas tardes y muy bienvenidos o bien hallados los que ya conozcan el Foro de Encuentros Interdisciplinares de la Fundación Pablo VI. Como os habrán dado cuenta los que ya han estado aquí en alguna otra ocasión, hoy presentamos un nuevo formato, un formato que no es la mesa redonda que veníamos utilizando hasta ahora, sino que es una conferencia con una personalidad de excelencia contrastada y que busca precisamente dar pues, nuevas perspectivas a este lugar de encuentro. Para esta inauguración hemos tenido en cuenta dos cuestiones que son fundamentales a la hora de presentar cualquier tipo de conferencia para que tenga éxito, tanto el formato como el contenido. El primero es, lógicamente, el invitado, del que luego me encargaré, y, en segundo lugar, la materia. La materia desde dos puntos de vista. En primer lugar, que sea, desde un punto de vista sustantivo o científico, interesante, y desde luego lo es. El nombramiento, como dice el Poder Judicial, el nombramiento de jueces y elección de quienes los nombran, pero también que no se aleje de la realidad. En este caso, esta cuestión es una cuestión que está todos los días en la prensa, tanto a nivel de derecho interno como recientemente también hemos tenido cierta polémica con el nombramiento de algunos jueces en tribunales y órganos supranacionales. Por tanto, es un tema que está en la calle y que lo conocemos. Tengan en cuenta, además, que el tema del nombramiento de jueces, cuando en un momento dado en la sociedad se adopta la idea de resolver los problemas de una forma heterocompositiva, es decir, en vez de agarrotazos, que sea un tercero el que solucione la cuestión. Fíjense que tradicionalmente y desde el primer momento lo que se ha buscado no ha sido las normas que regulan la materia, sino las normas, las reglas que determinan quién es el juez, quién es ese tercero que va a resolver el problema. Por lo tanto, antes incluso del problema está la determinación de esa persona que tiene que resolver. Es un tema, por tanto, de extraordinaria importancia y desde hace siglos. Durante toda la historia ha habido muchas maneras a la hora de nombrar ese juez, esa tercera persona que resolviera. En principio era el rey, eran las personas que nombraba el rey, era de una manera a través de un sistema legislativo, un sistema judicial, sistemas mixtos. Así llegamos hasta la segunda mitad del siglo XX, donde esa idea de velar por la independencia judicial y la función también del nombramiento de los jueces se intenta corporeizar a través de órganos de gobierno de la jurisdicción, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial. Este es el tema fundamental, ¿no? ¿Quién nombra a estos vocales, a estas personas que además nombran a los jueces y cuáles son los criterios, cuáles tienen que ser los requisitos para esos nombramientos? Hasta aquí la cuestión. Ahora hablo de las personas que van a intervenir. Y digo personas porque para hablar de todas estas cuestiones, tanto desde un punto de vista constitucional como desde un punto de vista formal, tenemos un catedrático de Derecho Constitucional, Luis María Díez Picazo. Pero es que además, al margen de su experiencia académica y de su producción científica, tenemos también hoy con nosotros al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, esta especie de bipolaridad nos es especialmente útil para hablar de estas cuestiones. Tengan en cuenta, y como todos ustedes saben, que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es la instancia encargada de conocer de los actos emanados del Consejo General del Poder Judicial, entre ellos el nombramiento de altos cargos judiciales. Por lo tanto, yo creo que no podemos encontrar ahora mismo en España, y no es una hipérbole, a una persona más indicada o más adecuada para hablar de estas cuestiones, porque catedráticos de Derecho Constitucional hay muchos, que sean a la vez presidente de la Sala Tercera, solo hay uno. Entonces, yo sin más ya le cedo la palabra, no sin antes agradecerle muy especialmente la disponibilidad que ha tenido con esta invitación y que sepa que es bienvenido a esta casa, que ya es suya. Muchas gracias. Buenas tardes. Querría empezar dando las gracias a la Fundación Pablo VI y, en particular, a Raúl Cancio por esta amable invitación a estar esta tarde aquí para participar en este foro de encuentros interdisciplinares en el día de hoy sobre el nombramiento de jueces y la elección de quienes los nombran. Siguiendo las indicaciones del organizador, de Raúl Cancio, mi intención es hablar no más de media hora
y exponer algunas ideas sobre los problemas, con especial referencia a España, del nombramiento de jueces, sobre todo de los altos cargos judiciales, y del órgano encargado, entre otras cosas, de los nombramientos judiciales, que es el Consejo General del Poder Judicial. E intentaré hacerlo, lo adelanto, intentaré hacerlo poniéndolo de alguna forma en una perspectiva comparada, que creo que ayuda a comprender mejor los problemas de los nombramientos judiciales y las posibles soluciones a la inquietud que siempre estos nombramientos suscitan. Comenzaré con una brevísima descripción de algunos datos, digamos, puramente del derecho positivo, de cómo está regulada la materia en España, sin entrar en detalles técnicos que a los legos en derecho, y con toda razón, no les importan demasiado. La Constitución española, en el artículo 122, establece que la competencia para los nombramientos judiciales corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional que está al margen de los poderes políticos del Estado, o sea, del poder ejecutivo y del poder legislativo, y hay que decir que tampoco es poder judicial, es, como se dice técnicamente, el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no es un órgano jurisdiccional, no es un juzgado o tribunal y, por lo tanto, no es propiamente poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene, entre las atribuciones que la Constitución expresamente le atribuye, la de los nombramientos judiciales. La Constitución le atribuye expresamente 4 atribuciones: nombramientos, traslados, inspección y régimen disciplinario. La primera de todo, por tanto, los nombramientos judiciales. Y adelanto, la idea que hay detrás de ese órgano constitucional, de esa institución, el Consejo General del Poder Judicial, como de sus equivalentes en otros ordenamientos jurídicos, pienso en Italia o en Francia o en otros países, es la de sustraer esas decisiones sobre el estatuto y las vicisitudes de los jueces, sustraer esas decisiones a donde tradicionalmente estaban, históricamente, que era en manos del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. La idea de base es que esas decisiones no las tome el Poder Ejecutivo, como una forma más de garantizar la independencia judicial. Bien, en materia de específicamente de nombramientos judiciales, que es lo que nos ocupa esta tarde, tenemos que distinguir 2 tipos de nombramientos. Nombramientos y ascensos, o sea, no solamente el nombramiento de ingreso, en primer lugar, a la carrera judicial, sino los nombramientos para cubrir sucesivas plazas judiciales. Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la norma que en desarrollo de la Constitución regula todas las materias referentes a la organización y el funcionamiento de los tribunales, incluido el Consejo General del Poder Judicial, establece a este respecto una distinción básica, que son aquellos nombramientos, digamos, de naturaleza reglada y los nombramientos de naturaleza discrecional. Nombramientos reglados son aquellos en los que la norma jurídica, el correspondiente artículo de la Ley Orgánica, establece de manera prácticamente exhaustiva cuáles son los criterios para proveer una determinada plaza judicial. Mientras que nombramientos reglados son aquellos en los que la designación de la persona que ha de cubrir la plaza judicial, naturalmente hay determinados criterios preestablecidos, por ejemplo, básicamente de antigüedad en la carrera judicial, pero junto a eso deja al Consejo General del Poder Judicial un margen de apreciación, digamos, de oportunidad o de conveniencia, y por lo tanto no predetermina absolutamente el criterio de selección. Nombramientos reglados, nombramientos discrecionales. Es muy importante destacar, y yo creo que eso a la hora de valorar el funcionamiento efectivo de nuestro sistema de nombramientos judiciales, es muy importante señalar que la inmensa mayoría de los nombramientos judiciales en nuestro derecho son reglados.
La excepción son los nombramientos discrecionales. Es verdad que nuestra ley orgánica del Poder Judicial, a la hora de establecer esos criterios reglados, a veces es complicada, si me permiten una valoración personal, innecesariamente complicada. Podríamos tener una ley orgánica del Poder Judicial en ese punto más sencilla, que además nos ahorraría a la Sala Tercera del Tribunal Supremo algunos recursos. Pero la verdad, por lo que ahora importa, es que la inmensa mayoría de los nombramientos para plazas, de las designaciones para cubrir plazas judiciales, son reglados. En nuestro derecho, tal y como está actualmente establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, nombramientos discrecionales son únicamente los de los magistrados del Tribunal Supremo, naturalmente, entre personas que reúnan los requisitos establecidos. Pero entre personas que reúnan los requisitos establecidos, en principio, el Consejo General del Poder Judicial goza de libertad de apreciación para hacer la designación, y las presidencias de los órganos colegiados, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, las presidencias de las salas del Tribunal Supremo, las presidencias de las audiencias provinciales, etc. Son básicamente los magistrados del Tribunal Supremo y las presidencias. En los últimos años, en los últimos al menos 10 años, digamos, ha habido una cierta tendencia por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en recursos frente a determinados nombramientos hechos por el Consejo y también en un reglamento aprobado por el propio Consejo en el año 2010, que es un nombramiento relativo a designación y cobertura de plazas discrecionales, ha habido una cierta tendencia a encauzar esa discrecionalidad, a establecer determinados criterios de preferencia a la hora de cubrir esas plazas, digamos, de naturaleza discrecional. Pero en todo caso, siguen siendo plazas en las cuales la designación, la selección de la persona a designar que hace el Consejo General del Poder Judicial no está predeterminada totalmente por criterios legales y, por lo tanto, el Consejo tiene un margen de apreciación según criterios de oportunidad sobre la persona a designar, repito, una vez más, siempre que sea una persona que reúna los requisitos legalmente establecidos. Por ejemplo, para ser magistrado del Tribunal Supremo hace falta tener cuanto menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial. Pues naturalmente no se puede nombrar a alguien que no tenga 15 años de antigüedad en la carrera judicial. Además, si yo recuerdo bien, desde el llamado Pacto de Estado de la Justicia y la reforma de la Ley Orgánica a que dio lugar, las presidencias, todas las presidencias, que son, junto al nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, el otro bloque de designaciones de naturaleza discrecional, no son por tiempo indeterminado, sino que son por una duración de 5 años. Aquí abro un pequeño paréntesis. Los nombramientos judiciales que no son indeterminados, básicamente las presidencias, son de 5 años, seguramente, porque la ley orgánica lo dice así, pero seguramente el legislador lo que hizo fue actuar, digamos, como reflejo de lo que la propia Constitución establece para el Consejo, cuya duración es de 5 años, y es seguro que cuando el artículo 122 de la Constitución establece que cada Consejo durará 5 años, no es por casualidad. Si la Constitución dice 5 años, es porque las legislaturas y, por lo tanto, los períodos políticos son de 4 años, lo que significa que, razonablemente, debemos concluir que la intención del legislador fue, como decir, que las duraciones, los tiempos, los períodos de los jueces y del órgano de gobierno de los jueces no coincidieran necesariamente con los períodos de la política. Bien, esto es por lo que se refiere al Tribunal Supremo. En el Tribunal Constitucional
el sistema de designación está prácticamente establecido sin dejar prácticamente margen al desarrollo legal en la Constitución española. Sabemos que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el presidente del Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007, se estableció que los magistrados de origen senatorial debían, y aún así, en fin, no absolutamente, puesto que el Senado siempre tiene la posibilidad de desviarse, pero deberían en principio ser designados entre las personas que les propusieran los parlamentos de las comunidades autónomas. Pero en materia de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, salvo eso y los requisitos de una antigüedad mínima en la correspondiente profesión jurídica, la verdad es que no hay más requisitos y, por lo tanto, los órganos constitucionales que tienen encomendada la designación, Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, gozan básicamente de discrecionalidad. En los tribunales supranacionales de los que España es parte, básicamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que recientemente ha habido algún tipo de controversia con la designación, la propuesta hecha por España, donde ha habido una reforma más notable ha sido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque a raíz del Tratado de Lisboa del año 2009 se introdujo un nuevo artículo 255 en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, en virtud del cual las propuestas para cargos judiciales en el Tribunal de Luxemburgo, jueces del Tribunal de Primera Instancia, abogados generales, sigue naturalmente haciéndola el gobierno del Estado miembro correspondiente, entre personas que reúnan los requisitos exigidos por el tratado, pero la persona propuesta debe atravesar el filtro de un comité, que es un comité independiente, nombrado periódicamente por los Estados miembros, formado fundamentalmente por jueces experimentados de distintos orígenes que valoran la idoneidad de los propuestos para desarrollar las funciones en el Tribunal de Justicia. Y hay que decir, en honor de ese comité del artículo 255 del Tratado de Funcionamiento, que en los menos de 10 años que lleva de existencia ha emitido informe negativo y, por lo tanto, ha rechazado a determinados candidatos propuestos por Estados miembros. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que hay es otra cosa, y es la necesidad de que la propuesta del Gobierno del Estado parte correspondiente sea aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Bien. Con esto lo que quiero decir es que la verdad sea dicha, digamos que controles por órganos distintos de los poderes políticos existen en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo y de todos los demás designaciones discrecionales de cargos del Poder Judicial en nuestro país, que corresponden al Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, no corresponden al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, y existen, al menos desde el año 2009, en el ámbito de la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No puede decirse lo mismo del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos nombramientos, pues en última instancia, siguen estando básicamente en el circuito político. Bien. Esta es, digamos, sumariamente expuesta y sin entrar en lo que los ingleses llaman las technicalities jurídicas. Esta es la situación de los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales.
Y repito, porque yo creo que eso, sobre todo para los legos en derecho, yo creo que es un mensaje que es importante transmitir. La inmensa mayoría de los nombramientos y designaciones para plazas judiciales en nuestro país no son discrecionales, son regladas. Bien. Así las cosas, y concentrándonos ahora en lo que es estrictamente el Poder Judicial, dejando al margen el Tribunal Constitucional y los tribunales supranacionales europeos, sobre lo que, por cierto, hay un excelente estudio que se publicará en el próximo número de la revista de la Universidad Autónoma de Madrid, un excelente estudio de Rafael Bustos, que es un catedrático de Derecho Constitucional y profesor de la Escuela Judicial, que es un excelente y completísimo estudio sobre las garantías de los nombramientos de altos cargos judiciales en España y en Europa. Decía que así las cosas. El problema en nuestro país es fundamentalmente no que haya nombramientos discrecionales, la mayor parte de los nombramientos no son discrecionales sino reglados, y que los nombramientos para altos cargos judiciales deben tener un margen de discrecionalidad, un margen de apreciación, es algo que no se discute en ningún país. En todos los países del mundo civilizado, los altos cargos judiciales se designan entre personas que reúnan los requisitos legalmente establecidos, pero con un amplio margen de discrecionalidad, de apreciación, de oportunidad por parte de la autoridad que tiene el poder de nombrarlos. Perdón. De la misma manera que ocurre con los generales de división o con los embajadores de España. Hay cargos para los cuales es preciso reunir las exigencias y requisitos legalmente establecidos, pero que al final la autoridad que hace el nombramiento elige al que considera más adecuado entre aquellos que reúnen los requisitos legalmente establecidos, y nadie duda en ningún país, digamos, democrático y civilizado, que eso debe ser así, porque bueno, los altos cargos judiciales, como los altos cargos militares, como los altos cargos diplomáticos, pues no consisten únicamente en conocer bien el derecho positivo, sino que también implican algunos otros tipos de virtudes, cualidades y aptitudes. Dicen que Napoleón, cuando le llevaban la lista de coroneles que podían ser ascendidos a general de brigada, preguntaba, de todos estos, ¿cuál es el que tiene más suerte? ¿Sí? No preguntaba cuál es el que tenía mejores calificaciones en la academia, ni cuál era el más laureado, no, dice, ¿cuál es el que tiene más suerte en el campo de batalla? Y a ese escogía. Bueno, es verdad que seguramente Napoleón era algo supersticioso. Bueno, dicho esto, pero quiero decir que eso, eso es indicativo de que existen determinadas funciones y cargos en los que no se trata solo, y subrayo el solo, de la designación de la persona idónea no depende solo de consideraciones, digamos, de tipo meritocrático. Dicho esto, el problema entonces, de verdad, el problema institucional, o si queremos constitucional, es cómo debe estar configurado el órgano, la institución encargada de hacer esos nombramientos, que en nuestro caso, como en el de otros países europeos, es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, hay aquí un vocal, amigo, actual del Consejo, el secretario general de la institución y un antiguo presidente y predecesor mío de la Sala Tercera. El Consejo General del Poder Judicial, por alguna razón que yo considero en el fondo injustificada, es una institución que no goza de demasiada buena prensa. Digo injustificada no porque el Consejo tenga muchísimos méritos, que algunos tiene, sino porque, en mi modesta opinión, no tiene más deméritos que otras instituciones que, en cambio, pues han tenido mejor suerte ante la opinión pública española, por alguna razón que merecería la pena explorar, pero eso sería un tema de otro seminario. El Consejo es una institución que en nuestro país no goza de buena prensa.
yo sobre eso, y entonces eso de alguna forma condiciona el juicio que muchas personas, desde luego creadores de opinión, muchos ciudadanos, pero también expertos en derecho, se forman y expresan sobre los nombramientos de altos cargos judiciales. Yo querría partir una lanza por el Consejo General del Poder Judicial como institución, en el siguiente sentido. Para comprender por qué nuestro constituyente en 1978 decidió que hubiera un consejo, y aquí hay un padre de, en fin, también un distinguido miembro de las Cortes que hicieron la Constitución. Para comprender por qué el constituyente de 1978 optó por introducir en nuestro derecho una institución como el Consejo, que existía en Italia, de alguna manera también en Francia, hay que partir de una base. El Consejo General del Poder Judicial o instituciones similares en otros países tienen sentido en ordenamientos jurídicos con un juez de carrera. Allí donde el juez es un juez, el modelo de juez, consiste en alguien que es seleccionado en virtud de un proceso, digamos, básicamente competitivo, meritocrático, por decirlo de manera coloquial, mediante una oposición, y que es una persona que normalmente desarrolla toda su vida profesional o casi toda su vida profesional en la judicatura. Entra por el escalón más bajo y va escalando puestos y en su caso pues, consigue llegar al Tribunal Supremo, si no a un Tribunal Superior de Justicia, etc. Hay una carrera, un cursus honorum judicial. Allí donde hay una carrera, un cursus honorum judicial, es evidente que todo aquello que puede incidir, influir sobre las posibilidades de mejora, promoción, ascenso en la carrera, es algo que pesa en el ánimo del juez. Y por lo tanto, aquel que tiene las decisiones relativas al estatuto del juez, incluidos los nombramientos y los ascensos, es alguien que al menos potencialmente tiene posibilidades de condicionar la actitud, el comportamiento de ese juez. La razón por la que es conveniente crear este tipo de institución, según los que las idearon en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es básicamente, si me permiten decirlo de una forma brutal, quitar de las siempre pecaminosas manos del Poder Ejecutivo la tentación de influir sobre los jueces indirectamente, decir, mira, sí, en fin, sí, esto que estás haciendo sí, pero me parece que como quieras ser presidente de una sala de un Tribunal Superior de Justicia, vas por muy mal camino. Y entregárselo, en cambio, a una institución que está al margen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La razón es esa. Tan es así que en aquellos ordenamientos jurídicos liberal-democráticos donde no hay un modelo de juez de carrera, de entrada todos los angloamericanos, el common law, no tiene ningún sentido que haya un consejo y por lo tanto no hay un consejo. Un juez inglés o un juez norteamericano es nombrado para a vida, o hasta la edad de jubilación, para un determinado cargo judicial. No es nombrado como miembro de la carrera, no. O sea, a usted lo ha nombrado juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Chicago. O a usted lo ha nombrado directamente juez del Tribunal Supremo. O a usted lo ha nombrado juez federal de primera instancia. Y uno no tiene expectativas de hacer carrera. A veces a algunos los promocionan, pero es un nuevo nombramiento absolutamente ex novo. En un sistema en el cual los nombramientos no son, en primer lugar, mediante una oposición de ingreso, sino entre juristas ya experimentados. Además, para una determinada plaza judicial y no para la judicatura en su conjunto, y donde no hay expectativas institucionales de ascensos, la verdad es que una institución como el Consejo no tiene sentido, como lo demuestra el que los ingleses, los norteamericanos o todos los demás países de common law
no tienen instituciones de este tipo. Bien, el problema entonces es ¿y quién elige el Consejo? Bueno, el Consejo en nuestro país, la Constitución, en el artículo 122, contiene una expresión muy ambigua porque, bueno, establece que 8 miembros deberán ser elegidos por mitad por el Congreso y por otra mitad por el Senado, entre abogados, catedráticos y otros juristas de reconocida competencia, etc. Bien. Y los 12 restantes dice entre jueces y magistrados de todas las categorías. El problema es que no dice, porque eso no lo dice el artículo 122, que esos 12 de origen judicial tengan que ser elegidos por los propios jueces. Expresamente no lo dice. El profesor Alzaga, aquí presente, en la reciente, porque además lo he leído por otras razones recientemente, en sus comentarios, los suyos originales a la Constitución, redactados, yo creo que al hilo de que se iba elaborando la Constitución, sostiene, quiero decir, y como testimonio es un testimonio muy autorizado, sostiene que esa redacción del artículo 122 no es puramente accidental, sino que los redactores del texto constitucional prefirieron dejar ese punto deliberadamente ambiguo y, por lo tanto, abierto. Que 12 tienen que ser jueces o magistrados, aunque no es necesario que sean elegidos por jueces y magistrados. Es igualmente cierto, creo, que en los primeros años de vigencia de la Constitución, todos, absolutamente todos, leímos el artículo 122 en el sentido de que esos 12 tenían que ser elegidos entre jueces por los jueces. Nadie dudaba de eso. Es bien conocido que el primer Consejo entró en colisión frontal a partir de finales de 1982 con la enorme mayoría socialista surgida en las elecciones de ese año y con algunas de las importantes reformas que llevó a cabo aquel gobierno, lo que dio lugar a que cuando se elaboró y aprobó definitivamente la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la actual de 1985, bueno, aquella mayoría decidiera decir, sí, serán elegidos entre jueces, pero no por los jueces, que es lo que había ocurrido con el primer Consejo. Eso dio lugar a una célebre sentencia del Tribunal Constitucional, muy crítica con la opción del legislador. Dijo, bueno, esto dará lugar a que se produzca una práctica de cuotas según las fuerzas políticas en las designaciones. En fin, anuncio que la experiencia de los últimos 35 años ha demostrado que era absolutamente certero, o predicción que era absolutamente certera, pero decía, bueno, en la medida en que la Constitución no obliga a esto, pues esta es una posible lectura del artículo 122 y no es contrario al mismo. Durante mucho tiempo, 30 y tantos años, digamos, una parte de la clase política española reivindicó la vuelta al sistema de elección. Aunque la experiencia de los últimos 6 o 7 años ha demostrado que esas grandes proclamas en favor de la vuelta al sistema de elección eran más retóricas que verdaderamente sentidas, como lo demuestra que cuando tuvieron ocasión de hacerlo, y digo fundamentalmente con la importantísima reforma y amplia, y la mayoría la tenían, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 2013 y luego del 2015, de ese asunto púdicamente se olvidaron. Con esto lo que quiero decir es que más allá de los discursos para la galería, yo sinceramente tengo muy serias dudas de que en nuestro país exista alguna fuerza política relevante que sinceramente desee
la vuelta al sistema de elección por los jueces y magistrados de los 12 miembros de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial. Cosa distinta es que algunas o todas las asociaciones judiciales ahora afirmen esa aspiración. Habría que ver también si se llegara a empezar a materializar en algún anteproyecto, si esos apoyos serían tan sólidos como aparentemente en estos momentos lo son. Con esto lo que quiero decir es que tengo la impresión, y creo haber sido durante muchos años un atento observador de este fenómeno, tengo la impresión de que la nostalgia por la elección directa por los jueces que se perdió en 1985 tiene mucho de retórico en nuestro país y que de verdad no hay mucha gente que lo desee. Es cierto que el sistema vigente desde el 85, con diferencias, porque ha ido cambiando al menos en 2 ocasiones, pero al final es de designación de los 12 miembros judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial. Por parte, del Congreso y del Senado. Ese sistema es verdad. Es verdad que se presta, si lo queremos decir de una forma tosca, entre comillas, a la politización. O sea, se presta a que, digamos, las principales fuerzas políticas, por cuotas, como había dicho la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, envíen a personas, digamos, cada una de su área de influencia. Eso innegablemente es cierto. También es cierto que no todos los consejos han sido iguales. Ha habido consejos, digamos, muy tormentosos y ha habido consejos, como el que ahora está acabando su mandato, relativamente apacibles y que han dado poco que hablar en los medios de comunicación. Es decir, que un sistema de designación de los miembros del Consejo sustancialmente idéntico ha dado lugar a consejos distintos, lo que significa que también la mejor o peor realización de sus funciones por unos consejos u otros también ha dependido de otras circunstancias. Pero lo que yo querría destacar es que que solo hay 2 alternativas posibles al sistema actual, o sea, al sistema del Consejo designado, cuyos miembros judiciales son designados por las cámaras. Una primera sería volver efectivamente al sistema de elección por los jueces que estuvo en vigor en España entre el año 79 y el año 85. Aunque ese sistema, como les acabo de indicar, la verdad es que más allá de declaraciones formales, pues no parece que tenga grandes valedores. Y además, ese sería un sistema que muy probablemente estaría menos, entre comillas, politizado que el sistema actual, pero tendría un riesgo igual o peor que el de la, entre comillas, politización, que es el riesgo, de nuevo comillas, del corporativismo. ¿Cómo prefiere usted suicidarse? ¿Abriéndose las venas o tirándose por la ventana? ¿Qué prefiere usted? ¿Que el órgano de gobierno de los jueces esté en manos, en última instancia, de las cámaras parlamentarias o que esté en manos de las direcciones de las asociaciones profesionales de los jueces y, por lo tanto, de intereses puramente gremiales? Cierto que lo uno tiene el riesgo de la politización, pero lo otro tiene el riesgo del corporativismo. Con lo cual, en fin, esa primera alternativa al actual Consejo, que repito una vez más, tampoco, a pesar de las apariencias, tiene tantos a mi modo de ver, igual me equivoco, tantos apoyos, tiene riesgos, por lo menos, tan dignos de ser tomados en consideración como los del sistema actual. La otra alternativa, que además exigiría una reforma constitucional, es sencillamente suprimir el Consejo. Hay destacados miembros de la doctrina constitucionalista, hay políticos, incluso políticos importantes individualmente considerados y observadores que no verían con malos ojos
la supresión pura y simple del Consejo General del Poder Judicial, naturalmente mediante una reforma constitucional. Lo que significaría, pero esto también hay que saberlo, volver al sistema ministerial. Es decir, las decisiones que ahora toma el Consejo las tomaría el ministro de Justicia. Bueno, eso es lo que ocurrió en España hasta 1978 y en muchos otros países europeos hasta la introducción de los consejos. Y es lo que sigue ocurriendo en algunos países inequívocamente democráticos. Alemania. O sea, tampoco es necesario irse a países particularmente extraños y exóticos. Bueno, el sistema ministerial, podríamos pensar si la vuelta al sistema ministerial sería mejor. Puestos a defenderlo, uno puede decir, sí, el ministro de Justicia también tendrá amigos a los que favorecer, pues podrá tener 4 o 5 amigos. Sí, claro, pero en el Consejo General del Poder Judicial son 20 vocales, cada uno con 4 o 5 amigos, tenemos 100 amigos. Y quizá es preferible tener que colocar solo a 4 amigos que a 100 amigos. Bueno, es una forma de verlo. Podemos añadir, además es que ocurre otra cosa. El ministro de Justicia tiene que ir todos los miércoles al Congreso de los Diputados, donde además le pueden sacar los colores por lo que haya hecho o dejado de hacer, cosa que en el caso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no ocurriría. Dicho eso, yo creo que los riesgos de una hipotética vuelta al sistema ministerial serían, desde el punto de vista de la independencia judicial, nada despreciables. Creo que con todas sus posibles insuficiencias, la experiencia de los últimos 40 años del Consejo General del Poder Judicial ha sido positiva. En mi experiencia, y yo creo que en la experiencia de la inmensa mayoría de los magistrados españoles, es absolutamente inusual que el ministro de Justicia o un alto cargo del Poder Ejecutivo sencillamente intenten aproximarse a un alto cargo judicial para intentar influir. Cosa que muy probablemente no sería igual si volviésemos al sistema ministerial. Yo, por lo tanto, creo que cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca la existencia y la práctica del Consejo General del Poder Judicial, las alternativas al mismo son peores. Y por lo tanto, pues yo creo que debo partir, y así lo hago, una lanza por el Consejo General del Poder Judicial, que además, repito, ha tenido, como decir, resultados y comportamientos muy distintos de unos consejos a otros. Última cosa. Al final, con estos problemas de quién elige a los jueces, como con otros problemas típicamente constitucionales, que, en fin, que pueden quedar encapsulados en la célebre fórmula de quién custodia a los custodios mismos. En todo este tipo de problemas, yo creo que es muy importante ser conscientes de algo. Las normas jurídicas cuentan y, por lo tanto, un buen diseño y regulación de la institución a nivel constitucional y a nivel legal es muy importante. Pero la mejor de las regulaciones posibles nunca tendrá éxito o nunca tendrá el éxito que uno espera si no va acompañado, bueno, pues de lo que los latinos llamaban las mores, es decir, unas pautas de comportamiento o lo que los ingleses llaman las convenciones, unas pautas de comportamiento que no son jurídicas, sino, bueno, pues que son de alguna forma puramente sociales y que vienen impuestas por el conjunto de la colectividad. Y eso, en el caso del Consejo, como en el caso de otras muchas instituciones en España, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, profesor. Ya les advertí que íbamos a tener una exposición doblemente enriquecedora por la condición de nuestro invitado. Antes de dar la palabra, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención,
quiero terminar una frase que has puesto, don Luis, la de Napoleón, que es cierta, pero termina diciendo que la suerte suele ponerse del lado de los cañones, con lo cual se complementa perfectamente esa superstición de la que hablaba. Insisto, si alguno quiere plantear alguna cuestión, va a pasar a los micrófonos. Gracias. Lo primero, gracias por venir y su apellido está presente en nuestro temario. La duda que tengo, si me permite extenderme, es en cuanto a la independencia que hablamos teórica de la judicatura. Haciendo una distinción entre antes y ahora, tenemos en cuenta que el derecho en cierto modo sigue la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sentido tiene que el Consejo General del Poder Judicial, si bien la Constitución no determina que lo han de nombrar los jueces, la Ley Orgánica del Poder Judicial sí determina que han de ser nombrados por el Congreso o por el Congreso y por el Senado? ¿Qué sentido tiene un sistema en el cual el nombramiento de los propios jueces queda partiendo de la base que la realidad social política no es la misma hace 40 años que la que hay ahora, el conocimiento de la gente y la concepción de los políticos no es la misma y sobre todo la relación entre la judicatura y la política no es la misma? Ha hablado que el sistema elegido anteriormente, de que eran nombramientos o bien por asociación o por tal, la experiencia nos dice, sin embargo, si la experiencia cambia durante estos 40 años, ¿hasta qué punto vamos a asegurar que hay una independencia real si siguen siendo nombrados por los mismos políticos a los cuales luego tienen algún tipo de procedimiento? No sé si me explico la pregunta. Si la realidad social ha cambiado hasta ese punto y es mucho más necesario mantener por lo menos una conciencia social de que hay independencia real en la judicatura, ¿qué sentido tiene que sigan siendo nombrados por los mismos miembros de las Cortes? Vamos a ver. Déjeme que de entrada le diga una cosa. El hecho de que a un alto cargo judicial, bueno, alto o bajo, pero vamos, a un alto cargo judicial, que es de los que nos estamos ocupando esta tarde, lo nombre alguien perteneciente al mundo de la política, no significa. Es muy probable que nombren a alguien de su agrado, de su cuerda. Eso es muy probable. Está por ver que una vez nombrado, el nombrado no vaya a actuar por cuenta propia. Esto me ha nombrado, dice, sí, dice, pero yo estoy nombrado de por vida, dice, y a ti te quedan 3 años. No sé. Pongo un ejemplo. El Chief Justice, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Earl Warren, que es uno de los grandes presidentes de la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que llevó a cabo pues toda la jurisprudencia en materia de segregación racial, de derechos civiles y demás. Antes de ser eso, lo que había sido era de gobernador republicano del estado de California. Y lo nombró el presidente Eisenhower. Y, sin embargo, bueno, pues fue el que dirigió, pues, digamos, si lo queremos ver así, la gran revolución liberal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, que el hecho de que a uno lo nombre alguien, incluso si ese alguien pertenece al mundo de la política, no significa que el nombrado luego vaya a ser simplemente un emisario, vocero o, en fin, de quien lo ha nombrado. Lo primero. Lo segundo es que sistemas en el mundo liberal democrático, no hablo ya de países totalitarios, en el mundo liberal democrático, nombramientos de altos cargos judiciales por parte de instituciones que no tengan nada que ver con la política es prácticamente imposible encontrar. El único país que a mí se me ocurre ahora donde eso de alguna forma puede suceder es en Italia. Pero en todos los demás países, de una manera o de otra, o bien porque lo hace directamente, en fin, es verdad que en Inglaterra o en Alemania lo hace el ministro, es verdad que dentro de unas listas de personas idóneas que le prepara una comisión independiente, pero bueno, eso en el fondo no es muy distinto de lo que tenemos nosotros con el Consejo, porque a su vez esa comisión independiente alguien la ha tenido que nombrar. Es decir, casos de nombramientos al margen o sea, por parte de personas o instituciones que nada tengan que ver con la política, salvo el caso italiano, del que habría mucho que hablar y donde es clarísimo
el riesgo contrario que yo mencionaba, el de corporativismo, es muy difícil porque uno puede tener un sistema, digamos, un sistema de designaciones impermeabilizado digamos, al mundo de la política con dos condiciones. Uno, que haya suficientes plazas para cubrir a través de sistemas, digamos, puramente de oposición, méritos baremados, etcétera, que es lo que ocurre en España con todas las que no son discrecionales. Y dos, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar, cosa que si nos paramos a pensar, la inmensa mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar, que a partir de un cierto nivel, que es lo que quería decirles antes, por ejemplo, con la diplomacia o con el ejército, pero habría otros ejemplos, que a partir de un determinado nivel el problema de encontrar a la persona o de designar a la persona no es un problema puramente de cualidades técnicas de la persona. O sea, que bueno, sobre todo, y eso a medida que se sube en la jerarquía de la judicatura, pero me atrevería a decir también de cualquier otra organización. En una universidad. En una universidad, naturalmente que para ser rector hay que ser catedrático de la universidad, incluso con una cierta antigüedad, pero estarán ustedes conmigo en que hay muchísimos catedráticos de la universidad a los que uno no querría nunca jamás ver de rector de la universidad. No sé si me explico. O sea que yo creo que prácticamente en cualquier organización, a medida que uno va ascendiendo en la escala, cierto, es importante que la persona reúna determinadas cualidades, si queremos decir así, técnicas. Pero es, a medida que uno va ascendiendo, cada vez más importante otras cualidades o aptitudes que no son puramente técnicas. Sé que entre cualidades no puramente técnicas, pero puestos a elegir entre si me lo permite, el politiqueo por un lado y el corporativismo que ha señalado por otro lado, quizá tengan más sentido que la gente propiamente dentro de un gremio judicial sean más conscientes no solo de los méritos, sino también de los otros elementos y requisitos que pueda requerir un juez de instancias superiores que la clase política en este caso. Entonces no entiendo hasta qué punto es realmente escabellado el sistema de las asociaciones y demás, entre tanto que sean elegidos por jueces que han vivido circunstancias similares y preparación similar en lugar de gente que no ha tenido ni esa preparación y que quizá en mi opinión, o quizá en una opinión quizá irrelevante, no han vivido ese punto y no tienen esa instrucción como pueden tener en las otras partes. Bueno, déjeme que le haga una pequeña precisión. Yo no he dicho que sea descabellado el sistema de elección por los jueces. Vamos, no lo he dicho y no lo creo. Tan no lo creo que yo acepté en el año 2012 presidir una comisión independiente para el estudio y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el mandato específico de hacer una regulación de un sistema electivo para los jueces, y la comisión que yo presidí lo hizo, lo redactó, lo sometió al Gobierno, el cual luego no lo... Es decir, yo acepté ese encargo y lo hice. Por cierto, demostrando que existe vida inteligente en materia electoral fuera de la regla D'Hondt, que es otra cosa que los españoles, en fin, a veces olvidan. Quiero decir, yo no soy hostil. Yo lo que he dicho es que tengo la impresión, después de todo lo que he visto, tengo, en fin, decir la convicción es mucho, pero tengo una firme impresión de que en esto de la reivindicación de la vuelta al sistema electivo hay mucho de discurso para la galería. Es lo único que he dicho. No, que yo, desde luego, no soy vamos, como lo demuestra el que hice aquello. Déjeme que le ponga un ejemplo, que no he mencionado en mi intervención. Mire, un tipo de nombramientos de los nombramientos discrecionales es no el de los magistrados del Tribunal Supremo, sino las presidencias. Las presidencias del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, audiencias y otras presidencias. Bueno, para elegir un presidente de un tribunal o de un órgano judicial colegiado hay tres, y que yo sepa, solo tres posibilidades. Bueno, quizá haya alguna otra, pero yo no la conozco. Primera posibilidad, por antigüedad,
que presida el más antiguo. Hombre, es una, en fin, la antigüedad, sobre todo en materias judiciales, donde la experiencia cuenta, pues es un criterio que no es un criterio irracional. Segunda posibilidad, que lo elijan los miembros del tribunal. Todos los miembros del tribunal eligen a su presidente, o bien de por vida, o bien cada X años. Tercera posibilidad, que el presidente sea designado por la institución que tiene encargado la designación de altos cargos judiciales, en nuestro caso el Consejo. Si usted se va por el mundo, verá que esos tres están. El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en general las presidencias de los tribunales del mundo del common law los nombra el poder político. Hay otros tribunales donde son electivos. Por ejemplo, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son los jueces del tribunal quienes eligen entre ellos a su presidente. Bueno, y puede ser incluso a veces el más antiguo. Bien, en nuestro país, actualmente, los tres sistemas existen dependiendo para qué tipo de órgano. Las presidencias de los tribunales y salas en nuestro país son designadas por el Consejo por periodos de 5 años, entre las personas que reúnan los requisitos legales. Bien. Los jueces decanos, que de alguna forma son presidentes, son elegidos por sus pares. El juez decano de Madrid es elegido por todos los jueces de primera instancia de instrucción de Madrid. Y luego hay órganos colegiados en los que preside el de más antigüedad, las secciones, o sea, las distintas subórganos de cada tribunal colegiado. La ley establece que los preside el más antiguo. O sea, nuestro propio legislador, bueno, el Tribunal Constitucional es elegido por el presidente es elegido por sus iguales. ¿Cuál es mejor? Pues la verdad es que no lo sé. La pura antigüedad estaremos todos en que es muy aleatoria. La pura antigüedad puede ser muy aleatoria. El sistema electivo da mucha más autonomía al tribunal, sin lugar a dudas. Pero, primero, ¿puede llegar alguien a presidente de un tribunal viniendo de fuera? Claro. Está libre, vacante, no piense en el Tribunal Supremo, está vacante la presidencia de la Audiencia Provincial de Murcia. Dice, yo soy un juez con mucha antigüedad, experiencia y prestigio, y estoy aburrido de vivir en Albacete y donde quiero volver es a Murcia, que es de donde es mi mujer. Pues no me van a elegir presidente, vamos, ni atado, porque no estoy allí. Por no mencionar que si el sistema es de elección entre ellos mismos, es verdad que no habrá interferencias externas, pero campaña política interna dentro del tribunal, toda la del mundo. Toda la del mundo. Con todo lo que eso implica de tensiones, bueno, en fin, de intercambio no diré de favores, pero bueno, de intercambio de actos y omisiones, etcétera, etcétera. Bien. El nombramiento por una autoridad externa, pues hombre, claro, el nombramiento por una autoridad externa tiene, con esto lo que tiene el de que, claro, la autoridad externa, pues muchas veces no nombrará al que habrían preferido los que están allí. ¿Qué le quiero decir? Lo que le quiero decir es que el sistema no es perfecto, pero piense que los otros sistemas tampoco. Las posibles alternativas tienen también serios inconvenientes. Y créame, yo no soy hostil a la elección de los 12 miembros judiciales del Consejo, no lo soy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Javier, uno de los opositores que estudia en esta casa, y en primer lugar quería darle las gracias por su asistencia aquí esta tarde. Respecto a lo último que decía mi compañero Miguel, probablemente nos llame más la atención por aquello de que nosotros acostumbrados a estudiar, pues bueno, leyes administrativas del resto del Estado, más allá de los criterios de idoneidad o de los requisitos de
oportunidad a la hora de que distintos órganos o poderes designen personas para ocupar otras instituciones está la confianza que se otorga. Y probablemente con la independencia y autonomía, no solo del Poder Judicial, sino de cada uno de los jueces, pues sea eso lo que nos llama la atención. Pero bueno, apartándome de ahí, querría preguntarle qué opinión le merece a usted, por ejemplo, esos estados de Estados Unidos, o creo que el único país a nivel nacional que lo hace es Bolivia, en el que los jueces son elegidos por voto popular y hay unas elecciones a las que concurren diferentes jueces con una serie de requisitos y son elegidos directamente por el pueblo. Eso en primer lugar, si se ve usted haciendo campaña política. y en segundo lugar, más de actualidad, a tenor de las últimas noticias que hemos visto de jueces que desde los medios de comunicación sus nombres aparecen de una manera constante y que incluso los esperan a la entrada y salida de los juzgados, y después personas que defienden a aquellos que están investigados llevan actuaciones no del todo respetuosas con ellos, ¿no? ¿Qué opinión le merece eso de que los jueces salgan, los medios de comunicación los expongan tanto, ¿no?, a una institución que no necesariamente debe tener la difusión por esos medios? Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas. ¿Qué me parece el juez electivo que existe en muchos estados de Estados Unidos? Por decirlo suavemente, inexportable. No veo yo que eso se pueda exportar. Eso apareció en los Estados Unidos en un momento dado, en el siglo XIX, a mediados del siglo, en 1830 o así, como consecuencia de la Revolución Democrática, la idea de que todos los cargos... En la Revolución Francesa lo tuvieron durante un periodo, pero les duró, en fin, un año o así. Vamos a ver, yo lo que creo es que eso responde a las muy peculiares características de la cultura jurídica y política norteamericana, que creo que es evidente que en un sistema así la prioridad no es la independencia judicial, sino que la prioridad es, eso que los americanos llaman la responsiveness, o sea, que el juez sea un reflejo o que responda a las aspiraciones mayoritarias de la comunidad que lo elige. Pero claro, ahí los valores fundamentales son otros. Y entonces, si uno acepta como más importantes esos valores que el valor de independencia, pues bien, si uno considera, digamos, en línea con lo que es la línea principal del pensamiento del Estado de Derecho en el mundo occidental, que el valor principal ahí debe ser la independencia judicial, pues el sistema del juez electivo no es deseable. ¿Qué quiere que le diga? Y luego, por lo que yo sé, hablando con amigos y conocidos norteamericanos, en muchos estados donde tienen el modelo del juez electivo, siguen apegados a él, pero han ido introduciendo, digamos, determinados correctivos. O sea que mi respuesta a eso es, y en todo caso, en países donde, digamos, en materia judicial el valor básico es la independencia, yo creo que eso es incompatible. Los jueces y los medios. A mí, vamos a ver, aquí querría ser matizado. Una cosa es el discurso o el análisis jurídico de la aparición de los jueces en los medios. Y desde luego, pues muchas de esas apariciones no creo que sean contrarias a derecho. Y además, pues creo que con determinadas restricciones el juez pues no deja de ser alguien que siempre y cuando no esté en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pues tampoco tiene, digamos, suprimida su libertad de expresión. Dicho eso, yo para esto soy bastante clásico y creo que lo mejor es aparecer lo menos posible. Que de un juez se hable por sus sentencias y, en su caso, pues si un día viene a dar una charla en un foro académico o una conferencia jurídica, a ser posible sobre un tema que no esté al día siguiente encima de su mesa, bien. Creo que, digamos, desde el punto de vista no ya jurídico, sino deontológico, o todavía de una forma más genérica, de las virtudes
que deben adornar a un juez. Yo creo que la discreción y el intentar no estar en el ojo del huracán es bueno, y que exponerse demasiado a los medios no es bueno. Digo otra cosa, todos somos humanos y por lo tanto la carne y el espíritu son débiles, y yo sinceramente pues no estoy seguro eventualmente de poder estar a la altura de esas virtudes si algún día me viera, en fin, en el ojo del huracán. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear? Muy bien. Pues con esto terminamos. Agradecerles a todos ustedes una vez más su asistencia, a don Luis su extraordinaria exposición, sus contestaciones, y yo ya les convoco además para el próximo día 9 de mayo. Como antes decía nuestro ponente, vamos a seguir hablando de vida inteligente, en este caso de vida en Marte, de la mano de la profesora Zorzano, astrobióloga de la INTA, y una de las personas que más conocen la viabilidad en aquel planeta, y que además nos va a aclarar si todo es una cuestión de Elon Musk para vender Teslas o realmente es posible vivir en ese planeta. Muchísimas gracias.